Solamente se pudiera vender de forma legal. Aromatizante, querido. Toda esta calle y en algunas calles aleatorias. Hola, hola Freedom familia, ¿qué tal están? Si no me conocen, nos vamos conociendo. Mi nombre es Larry Freedom y en el día de hoy, como vieron en el título y en la descripción, vamos a hacer un recorrido por este lugar llamado Cuevita. Ubicada en San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba, y caracterizada por la insalubridad de sus calles, la peculiaridad de su gente y porque aquí se encuentra la candonga más grande de toda Cuba. Si no se te hace familiar el término candonga, te cuento que acá en Cuba le llamamos así a los lugares donde se agrupan comerciantes, artesanos, vendedores y revendedores de productos varios, tanto de forma legal como ilegal, para llevar a cabo sus negocios. En Cuba, como se podrán imaginar, existen muchas candongas, pero la Cuevita es la mayor, o al menos la más conocida de todo el país. La Cuevita se localizaba en toda esta calle y en algunas calles aleatorias, pero el 23 de marzo del 2019 el gobierno decidió construir la Feria de Monterrey para así poder organizar todo este comercio en un solo lugar. Esto fue respetado por semanas, meses, pero ante la desesperante situación que se vive acá, los comerciantes tanto de la Cuevita como de zonas colindantes volvieron a las calles, y esta vez lo hicieron de forma tan masiva que ya ni la policía les dice nada, porque esta gente está vendiendo para tratar de llevar los frijoles a sus mesas. Hoy es un día lluvioso en La Habana, de esos en los cuales casi nadie quiere salir de casa, pero las leyes de la Cuevita son diferentes. Acá no se para por lluvia porque el vendedor necesita luchar para vivir. Y el comprador acude a pesar del clima porque en este lugar puede encontrar esos productos de primera necesidad que son casi imposibles de hallar en cualquier otro sitio. Y con un poco de suerte, hasta en un precio asequible para sus bolsillos. ¡Ay, jabón! Aquí venden todos y se vende de todo. La mayoría de las cosas que te puedas imaginar las hay acá en la Cuevita. Como la cebolla, cuyo precio nos hace plantearnos si merece la pena sazonar la comida. Aunque este barrio es nombrado marginal y hasta peligroso, acá se ve, como en todas partes de Cuba, la jovialidad de los cubanos y sus a veces exageradas muestras de cariño. Los pregones son los verdaderos protagonistas del lugar. Y aunque todos ofrecen para ayudarte a encontrar lo que andas buscando, ten mucho cuidado, porque acá no faltará el que quiera venderte gato por liebre, o algún producto que ya haya excedido hace mucho tiempo la fecha de caducidad. Esta zona dista mucho de ser ideal para turistas, pero si eres de los osados que quieren conocer Cuba a profundidad, aquí te van unas recomendaciones que pueden salvarte la vida. No vengas solo. Las grandes multitudes que se reúnen aquí son el ambiente idóneo para los robos. Y si eres turista, la probabilidad de que seas tú el robado se multiplica por 1000. No consumas agua. Ni aquí ni en ninguna otra zona de Cuba el agua corriente del grifo es apta para el consumo de los foráneos, dado que es tratada con cloro e hipoclorito, pero no es potable. Lo mejor es comprar tu agua y llevarla contigo a donde quiera que te dirijas. No transites solo por calles secundarias. En barrios como este nunca se sabe lo que pueda pasar. Lo mejor es que sigas la misma ruta de todos y que camines por las calles principales. No te arriesgues. Y hablando de riesgos, lo mejor es que si eres turista no consumas alimentos. Algunos vendedores son responsables y cumplen con las normas sanitarias necesarias para preparar los alimentos, mientras a otros solo les preocupa vender. Es tu responsabilidad cuidar tu salud. Por último, pero no menos importante, evita el transporte público. Yo soy cubana y para salir de este barrio siempre busco alternativas al transporte público en los cuales se desplacen menos personas. Porque aquí las guaguas se llenan y eso favorece los arrebatos de cartera, los cuales se realizan de una forma tan sutil que vas a notar la ausencia de tus pertenencias cuando sea demasiado tarde. Como hay gente aquí hoy, y eso que hoy ha estado lloviendo prácticamente todo el día.
Esto está lleno. Ese pescado ni loca, yo lo compro, ni loca. Un dato interesante de este lugar es que tienen sus propios códigos. Digamos que su propia forma de hablar entre ellos sin que nadie más entienda. Y esto le permite muchas veces a los vendedores ilegales poder huir de la policía. Una anécdota muy graciosa de cuando la cuevita estaba ubicada en estas calles que les mencioné al inicio del video es que en una ocasión yo fui con mami y ella me quería comprar algunas cositas como licras, forros de libreta para la escuela, lápices, portaminas, bolígrafos y demás. La cuestión es que la vendedora nos llevó a mami y a mí para la casa donde tenía guardada la mercancía. Ahí estaba yo probándome las cosas, todas las licras, los shortcitos y de repente pasa un hombre y empieza a gritar ¡agua, agua! Mami, al no ser conocedora del vocabulario del lugar, me dijo: Lari, apúrate que seguro va a empezar a llover y no queremos que nos coja el agua, porque eso fue lo que interpretó. Luego nos dimos cuenta de que realmente agua se dice cuando va a venir la policía y es como un llamado de alerta a todas las personas que en ese momento estén vendiendo. Nos pasamos 30 minutos escondidos en el baño del lugar hasta que la policía se fue y conocimos un nuevo concepto. Agua significa policía en el lenguaje de la cuevita. En los últimos años los triciclos han ganado mucha popularidad acá en Cuba y ahora se están utilizando como un medio de transporte más fácil para acceder a este lugar. Por 50 pesos cubanos te puedes ahorrar largas horas de espera por el transporte público. De hecho, yo vine en uno de ellos, que parecía que se desarmaba de tantos baches que hay en la calle. Ya conocimos el área clandestina donde colocan en el suelo los alimentos que te van a vender y donde le echan agua al champú. Ahora vamos a adentrarnos en el área legal, la Feria Monterrey, y veamos qué diferencias existen entre estos dos lugares. Acá el ambiente es un poco más tranquilo, aunque el movimiento de personas sigue siendo caótico. Ocurre que los vendedores, ojo, los que se encuentran en las mesitas y tienen su kiosquito armado, son vendedores legales, autorizados por el Estado. Acá le llamamos vendedores por cuenta propia. Ellos son los que se dedican a vender los productos autorizados, que por lo general son artículos de artesanía, desde ropas hasta útiles del hogar. Pero todos confeccionados acá en Cuba, porque no tienen permitido vender productos de importación. Cuando se aproxima el horario de retirada y cada uno de los vendedores tiene que recoger sus pertenencias y productos para irse a sus casas, empiezan a transitar por los pasillos ya bastante estrechos de la cuevita estas carretillas donde trasladan sus mercancías, las cuales constituyen una molestia tremenda y una real amenaza para los pies de todos los que pasan cerca. ¡Voy, permiso! La cuevita de San Miguel del Padrón es un mal necesario, porque es ese lugar al cual llegan personas de todas partes de Cuba para poder encontrar productos de primera necesidad que en otros lugares son imposibles de hallar, como por ejemplo los medicamentos, que son la mayor evidencia de esto, porque los que no se encuentran ni en las farmacias ni en los hospitales los podemos encontrar acá en la cuevita. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Déjame dicho qué te pareció, suscríbete al canal, déjame un like, compártelo con todas aquellas personas que crees que les puede interesar este tema de las candongas de Cuba. Déjame dicho en los comentarios si en tu país existen ferias de este tipo y por cuál nombre se conocen. Déjame dicho si has venido alguna vez a la cuevita y coméntame alguna vivencia que hayas tenido acá. Gracias por tu tiempo, bendiciones y nos vemos en el próximo video.